Hola, soy Miyunu de la Universidad de Acciones Estadounidenses y comenzamos con las noticias de acciones estadounidenses de hoy, 26 de junio. Bienvenidos nuevamente a Miyunu, donde seguimos manteniendo los principios fundamentales de la inversión en acciones estadounidenses. Mientras he estado administrando el canal de YouTube de Miyun-U, creo que nunca antes había promocionado tan activamente la membresía de pago que manejo personalmente como lo he hecho recientemente. Por eso creo que están ocurriendo algunos efectos secundarios. Permítanme leerles este mensaje brevemente. Este mensaje fue dejado por una persona que usa el nombre de usuario Meriyu. Muchas gracias. Está ocurriendo el fenómeno de membresía FOMO. Soy una persona que quiere unirse rápidamente y ahora está llorando. Y aquí también hay una persona que usa el nombre de usuario Dian4865 que parece sentir que si no hace algo, no estará bien. Según lo que leo, parece que hay personas que sienten cierta presión de que deben unirse a la membresía. Me gustaría hablar un poco sobre esto. Ya he dado una respuesta. Hay muchas personas que todavía tienen poco capital para invertir o que invierten en fondo cotizado en bolsa en lugar de acciones individuales estadounidenses. Para estas personas realmente no es necesario que se unan. Y para quienes aún no han invertido de manera seria, creo que sería bueno considerarlo más adelante cuando decidan invertir de forma más activa. Como mencioné antes, yo gasto más de 3 millones de wones al mes solo en cuotas de membresía. Por ejemplo, hay un sitio web llamado FS Insight que administra Tobni. Y como pueden ver, la suscripción anual de membresía aquí supera los $2,000, lo que equivale a unos 2.7 millones de wones. Y como pueden ver aquí, también hay una plataforma llamada EO Fund que ofrece información de inversión centrada en tecnología. Y aquí tampoco el precio es nada barato. Déjenme mostrarles. Actualmente estoy pagando $849 al año para mantener esta membresía. El 11 de julio pronto tendré que volver a pagar la suscripción anual. Pero, ¿por qué gasto tanto dinero en esta membresía? Mi capital de inversión supera los 1,000 millones. Entonces, por ejemplo, si estoy invirtiendo alrededor de 1,000 millones y puedo aumentar la rentabilidad en un 10%, eso significa que se generarían unos 100 millones adicionales. Por lo tanto, en mi caso, incluso si aumento la rentabilidad solo un 10%, se generan 100 millones adicionales. Así que invertir 1,000 o 2,000 dólares no representa una carga tan grande. Eso es lo que puedo decir. Pero si alguno de ustedes solo tiene 1 millón de wones para invertir, incluso si logran un 10% adicional, eso serían solo 100,000 wones. En ese caso, no tiene sentido unirse a una membresía que cuesta más de 200,000 wones. Por eso, deben considerar cuán seriamente están invirtiendo en este momento, cuánto están invirtiendo y cuán detallada necesitan la información sobre cada acción. Teniendo en cuenta todo esto, deben tomar una decisión personal. Si solo se unen a la membresía porque otros lo hacen, así nada más, al final, aunque les proporcionemos mucha información, hay muchas personas que no la aprovechan. Por eso, no se unan a la membresía solo porque sí. Mejor entren a la página de información de la membresía All-in-One. Realmente me están proporcionando información que necesito, o tal vez todavía no necesito información tan detallada. Quiero transmitirles el mensaje de que tomen esa decisión de manera personal. Bien, entonces comenzamos de inmediato con las noticias Big 2 Shin preparadas para hoy, 26 de junio. En la transmisión de hoy les agradezco por hacer preguntas que son más importantes que simplemente resumir la situación del conocimiento en Estados Unidos. Me gustaría responder primero a esto. Es una persona que usa el nombre de usuario JI. Comentó: me preocupa que se haya aprobado en la Cámara de Diputados una ley que aumenta los impuestos a los inversionistas extranjeros en un 50%. Debajo de ese comentario, alguien preguntó: ¿es cierto? Agregó otro comentario preocupado diciendo: dudé en invertir en acciones estadounidenses. Este impuesto realmente me hace dudar. Bien, así que en la transmisión de hoy voy a hablar sobre si estos rumores son realmente ciertos y si lo son, qué estrategias deberían tomar los inversionistas como nosotros. Bien, primero que nada, en este momento debemos aclarar los impuestos que los coreanos pagan al invertir en acciones estadounidenses. Se resumen en dos tipos de impuestos. El primero es el impuesto sobre los dividendos que se paga por las ganancias de los dividendos. Como pueden ver aquí, hay impuestos dentro de Estados Unidos, así que sobre los ingresos provenientes de dividendos, Estados Unidos retiene el 15% en la fuente
Y en Corea no se paga. Por supuesto, si los ingresos anuales superan los 20 millones de won, se entiende que hay que pagar el impuesto sobre la renta global. Y el segundo es la realización de la ganancia de capital. Si hay una diferencia entre el precio al que compré y el precio al que vendo, tengo que pagar el impuesto sobre la renta por esa diferencia, ¿verdad? Aquí puede ver que hasta 2.500.000 wones al año están exentos y después de eso debe pagar un 22% de impuestos sobre las ganancias de capital. Esto es el impuesto que actualmente nuestros inversionistas tienen que asumir, así es como debe verlo. Entonces, ¿realmente se aprobó en la Cámara de Representantes de Estados Unidos una ley para aumentar los impuestos a los inversionistas extranjeros? Les responderé sobre esto. El 22 de mayo de 2025, como bien sabemos, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una gran reforma fiscal impulsada por el presidente Trump, llamada One Big Beautiful Bill Act. Y en esta ley se incluye una disposición llamada Sección 899, la cual abarca no solo a los inversionistas individuales de países que imponen impuestos extranjeros injustos al gobierno de Estados Unidos, sino también a empresas y fondos soberanos, todos están incluidos. Entonces, se puede entender que a estas personas se les impondrá un impuesto adicional del 5% anual hasta un máximo de 20 puntos porcentuales sobre los dividendos, intereses y ganancias comerciales generados en Estados Unidos, además de la tasa impositiva existente. Y, efectivamente, en la Cámara de Representantes se aprobó una ley que aumenta los impuestos para los inversionistas extranjeros. Pero esta ley aún debe ser aprobada por el Senado y todavía quedan procedimientos legislativos finales como la firma del presidente. Y además, recientemente en el Comité de Finanzas del Senado se discutió una enmienda que reduce el límite máximo de la tasa adicional, no al 20% sino hasta 15 puntos porcentuales. También se incluyó una disposición para excluir los intereses de portafolio de la base imponible. Por lo tanto, se requieren algunos ajustes, así es como lo pueden ver. Bien, entonces, ¿cómo afecta esto realmente a los inversionistas coreanos? ¿Esto no tendría relevancia para quienes están en Estados Unidos? Les explicaré el impacto que esto tiene en quienes invierten desde el extranjero, en los inversionistas coreanos que están repartidos por todo el mundo. En conclusión, también existe la posibilidad de que los inversionistas coreanos se vean afectados. Porque si Corea llega a ser designada como un país con impuestos injustos por parte del gobierno de Estados Unidos, la tasa de retención en la fuente sobre los ingresos por dividendos de inversiones en acciones estadounidenses podría aumentar del 15% actual hasta un máximo del 30%, porque actualmente es del 15% y la enmienda del Senado también es del 15%, por lo tanto existe la posibilidad de que suba hasta el 30%, y eso genera cierto temor. Por lo tanto, por ahora no es una situación que se aplique de inmediato a los inversionistas coreanos. Además, aún queda por ver si será aprobado por el Senado y si Corea será incluida como objetivo de aplicación. Solo se impondrán impuestos adicionales si se designa como un país con impuestos injustos, así que necesitamos confirmar ese punto. Y aunque la ley sea aprobada finalmente, se aplicará de manera gradual. Cada año aumenta un 5%, así que no sube de repente hasta el 30%, sino que es un 5% cada año. Es muy probable que ocurran cambios adicionales, así que tendremos tiempo suficiente para ajustar nuestra estrategia de inversión. Así es como deben verlo. Y lo más importante es si esto también se aplica a la realización de ganancias de acciones, es decir, a las ganancias de capital. Creo que ese es el punto clave. Para ir directo al grano, la sección 899 de este aumento de impuestos probablemente no se aplicará a las ganancias de capital obtenidas por inversionistas comunes en acciones estadounidenses. Porque el punto principal de este aumento de impuestos es incrementar la tasa de retención en la fuente sobre dividendos, intereses y ganancias comerciales generadas dentro de Estados Unidos. Por lo tanto, no es un impuesto de retención en la fuente, la ganancia de capital es un impuesto que pagamos en Corea, así que no tiene relación, pueden verlo de esa manera. Como se indica aquí, las ganancias de capital que los extranjeros obtienen al comprar y vender acciones que cotizan en Estados Unidos, es decir, las ganancias de capital, no están sujetas a impuestos según la ley fiscal estadounidense. Ese es el punto clave y quiero enfatizarlo. Según el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos y el Tratado Fiscal entre Corea y Estados Unidos, los extranjeros que no tienen residencia fiscal en Estados Unidos, como nosotros, no pagan impuestos en Estados Unidos por las ganancias obtenidas en la compraventa de acciones estadounidenses. Puedo confirmarlo una vez más. Ahora, hay una parte excepcional aquí. ¿Y qué pasa con las acciones relacionadas con bienes raíces en Estados Unidos, lo que llamamos REITs? Las ganancias obtenidas por la compraventa de REITs pueden estar sujetas a impuestos.
Pero las acciones comunes que cotizan en bolsa no están sujetas a impuestos, así que no hay de qué preocuparse por las acciones de Taekwu que tanto amamos, puedes verlo de esa manera. Bien, vamos a la conclusión. ¿Qué pasa con la sección 899 del aumento de impuestos en Estados Unidos? Solo se aplica a los ingresos de fuente, como los dividendos de acciones estadounidenses, y no se aplica a la compraventa normal de acciones, ganancias de capital o plusvalías. Así se puede resumir. Por lo tanto, si obtienes ganancias realizando ventas de acciones estadounidenses, no se generarán impuestos adicionales en Estados Unidos. Sin embargo, existe la posibilidad de que el impuesto sobre los ingresos por dividendos aumente hasta un 30%. Por lo tanto, si alguno de ustedes tiene una cartera centrada en acciones estadounidenses de alto dividendo o en REITs, parece necesario reorganizar la cartera aumentando un poco la proporción de acciones de crecimiento. Por supuesto, todavía hay mucho tiempo, así que pueden esperar a ver qué sucede realmente y cómo se establece la ley antes de tomar cualquier decisión. No será tarde para actuar después de confirmar estos aspectos. Bien, Jay, gracias por dejar una pregunta tan importante. Justo antes de esto, expliqué en detalle que no necesitamos dejar el mercado bursátil estadounidense solo por el tema de los impuestos en Estados Unidos. No sé si después de ver esta transmisión sus preocupaciones se hayan aliviado un poco. Entonces, me da mucha curiosidad saber por qué, teniendo el mercado de valores coreano, han decidido venir hasta el mercado estadounidense para invertir de esta manera. Sería bueno que compartieran sus opiniones a través de la sección de comentarios. En mi caso, hay una razón importante por la que invierto en acciones estadounidenses en lugar de acciones coreanas. Como expliqué en detalle en el video que está en la portada del canal de YouTube de Michun, es porque estoy invirtiendo en la cuarta revolución industrial. Este video lo subí en 2020 y desde entonces mi lógica de inversión siempre ha sido la misma. Ahora la cuarta revolución industrial se está acelerando poco a poco y ya han pasado más de 10 años desde que se empezó a hablar de la cuarta revolución industrial. Pero lo importante es que en realidad la cuarta revolución industrial ni siquiera había comenzado. Ahora, a partir de 2022 y 2023, finalmente la cuarta revolución industrial está comenzando, encabezada por la inteligencia artificial. Y en el centro de todo eso están las empresas estadounidenses. Por lo tanto, para aprovechar esta valiosa oportunidad de inversión, aunque sea lamentable, mi lógica de inversión es que hay que salir de Corea y venir a Estados Unidos para invertir en empresas estadounidenses. Y en el programa de hoy, además de eso, les voy a mostrar un análisis numérico. Voy a explicarles otra razón lógica por la que deberíamos invertir en acciones estadounidenses en lugar de acciones coreanas. Primero, les voy a leer un artículo. Se dice que las empresas del S&P 500 alcanzaron un récord histórico en recompra de acciones propias, llegando a $293.5 mil millones en el primer trimestre de 2025, y esto supera la cifra anterior de $281 mil millones en el primer trimestre de 2022, que era el récord anterior, a pesar de los altos precios de las acciones. El volumen de recompra de acciones propias en el primer trimestre de 2025 aumentó un 20.6% en comparación con el cuarto trimestre de 2024 y también creció un 23.9% en comparación con el primer trimestre de 2024. Por lo tanto, se puede decir que las 500 principales empresas representativas de Estados Unidos continúan realizando recompras de acciones propias a una escala enorme. Ahora, vamos a revisar las 5 principales empresas en recompra de acciones propias durante el primer trimestre de 2025. El primer lugar, como bien saben, es Apple. Apple es famosa por realizar recompras de acciones propias a una escala tan grande que se puede decir que la mayor parte de su aumento en el precio de las acciones proviene de estas recompras. Nada menos que $26.200 millones, lo cual es la cuarta cantidad más alta en la historia del S&P 500. Y además, en comparación con los $26.500 millones del cuarto trimestre de 2024, en realidad hubo una ligera disminución. Por lo tanto, eso significa que bajó un poco en comparación con el trimestre anterior. Y la segunda empresa que destaca es Meta. En el caso de Meta, recompró acciones propias por $17.600 millones. De esa manera no está muy por debajo de Apple. Y otra cosa, en comparación con el cuarto trimestre de 2024, es una cantidad que aumentó entre 4 y 5 veces. Bien, el tercero es Nvidia. Nvidia tiene $15.600 millones y en el cuarto trimestre de 2024 aumentó de $9.700 millones a aproximadamente 1.6 veces, mostrando una cifra impresionante.
Bien, el cuarto es Alphabet. Alphabet realizó una recompra de acciones propias por 15.100 millones de dólares y en el cuarto trimestre de 2024, desde los 15.600 millones de dólares, se puede decir que hubo una ligera disminución. Si vemos los cambios por sector, el sector de servicios de comunicación subió un 56.5%. Esto se debió en gran parte al papel de Meta, así que pueden considerarlo de esa manera. En segundo lugar, el sector financiero subió un 41%. En el caso de las finanzas, JP Morgan ha tenido un buen desempeño. La tecnología de la información subió un 25.8%. En este caso, el papel de Nvidia fue muy importante, así que pueden verlo de esa manera. Bien, así es. Los sectores de comunicación, servicios, finanzas y tecnología de la información aumentaron la recompra de acciones propias, mientras que los bienes de consumo básico y los bienes de consumo ya existentes están reduciendo el tamaño de la recompra de acciones propias. Bien, y también se puede hacer una evaluación intermedia de que las empresas del S&P 500 están llevando a cabo la recompra de acciones propias de manera más cautelosa en el segundo trimestre de 2025. Ahora, vamos con las perspectivas para la segunda mitad de 2025. Se espera que, bajo el supuesto de que los precios de las acciones se mantengan estables, la demanda de acciones para cumplir con las obligaciones de compensación a los empleados aumente, lo que proporcionará una base para actividades adicionales de recompra de acciones propias. ¿Qué significa esto? Las empresas estadounidenses normalmente otorgan bonos en forma de acciones, lo que significa que tienen que seguir emitiendo acciones y a eso lo llamamos efecto dilutivo. Por lo tanto, para reducir este efecto de dilución, no tienen más opción que recomprar sus propias acciones y ese impacto es bastante grande. Y también se espera que las recompras discrecionales de acciones propias por parte de empresas con un flujo de efectivo sólido se mantengan de manera constante. Por lo tanto, además de las compensaciones adicionales que se otorgan a los empleados y ejecutivos, también se espera que haya muchas recompras adicionales de acciones propias. Porque entre las empresas estadounidenses hay muchas que tienen un flujo de efectivo sumamente sólido. En general, se espera que en 2025 el efecto de aumento en las ganancias por acción, debido a la recompra de acciones propias, no alcance los niveles máximos anteriores, pero el gasto total en recompras de acciones probablemente establecerá un nuevo récord. Por lo tanto, se proyecta que en 2025 se registrará la recompra de acciones propias más alta de la historia. Permítame resumirlo brevemente con unas palabras de Mi-Jun. Como les he estado repitiendo constantemente, el precio de las acciones es ganancias multiplicado por múltiplo. Aquí, las ganancias suelen ser el ganancias por acción y el múltiplo es el precio-utilidad relativo. Así que si multiplicamos las ganancias por el múltiplo, obtenemos el precio de la acción. Es importante que recordemos esto. Por lo tanto, para que el precio de la acción de una empresa suba, el múltiplo debe mantenerse mientras las ganancias aumentan, o las ganancias deben mantenerse mientras el múltiplo sube. Por supuesto, si ambos suben al mismo tiempo, el precio de la acción aumentará rápidamente. Y si miramos solo las ganancias aquí, las llamamos ganancias por acción. Ganancias por acción significa ganancias por acción, es decir, la utilidad neta que genera la empresa dividida por el número de acciones. Eso es el ganancias por acción. Por lo tanto, hay dos maneras de aumentar el ganancias por acción. La primera es aumentar la utilidad neta que genera la empresa, o la segunda es reducir el número de acciones aunque la utilidad neta se mantenga igual. Y les voy a mostrar algunas gráficas. La mayoría de las principales empresas tecnológicas que apreciamos están aumentando su utilidad neta y reduciendo el número de acciones. Por lo tanto, hay dos condiciones para que el ganancias por acción aumente, que la utilidad neta suba o que el número de acciones disminuya. Las empresas tecnológicas que apreciamos están haciendo ambas cosas al mismo tiempo. Por eso, el ganancias por acción no puede evitar seguir aumentando de manera impresionante. Así es como se puede resumir. Por lo tanto, que el precio de estas acciones suba es, en cierto modo, algo muy natural. Es imposible que el precio de las acciones no suba. Así se puede resumir. A continuación, les voy a mostrar algunos gráficos. Me gustaría que se concentraran en la tendencia de cambio en la cantidad de acciones durante los últimos 3 años. Bien, si ven aquí, el color naranja representa el precio de la acción y el segundo, el azul, es la cantidad de acciones. Pongan atención a cómo cambia el color azul. Ahora, también aparece el color morado, que representa la utilidad neta. Bien, si vemos Meta, en el caso de Meta, el color morado sigue subiendo hacia arriba a la derecha. Eso significa que la utilidad neta sigue aumentando. Cuando la utilidad neta sube así, si la evaluación no cambia, el precio de las acciones seguirá subiendo. Por eso, si ven el color naranja aquí, el precio de las acciones de Meta sigue aumentando rápidamente. Pero hay otro factor impulsor más. Porque si ven el color azul, el azul sigue bajando.
Eso significa que la cantidad de acciones de Meta sigue disminuyendo. Por lo tanto, el ganancias por acción se calcula dividiendo la utilidad neta entre el número de acciones, y como el número de acciones sigue bajando y la utilidad neta sigue subiendo, hay una razón estructural por la que el ganancias por acción no puede evitar dispararse. Así se puede resumir. No es solo Meta. Esta vez es Nvidia. Si ven el color morado en Nvidia, también muestra una tendencia de crecimiento impresionante. Las ganancias netas aumentan rápidamente, pero mientras las ganancias netas suben así, la línea azul en realidad baja. Por lo tanto, la cantidad de acciones está disminuyendo. Por lo tanto, el color naranja, es decir, el precio de la acción sigue subiendo de esta manera, lo cual es un resultado natural. Bien, ahora es el turno de Google. En el caso de Google, la línea azul sigue bajando. La cantidad de acciones sigue disminuyendo porque siguen recomprando sus propias acciones, y la línea morada sigue subiendo. Entonces, como las ganancias netas siguen aumentando y la cantidad de acciones disminuye, el ganancias por acción no puede hacer otra cosa más que subir. En el caso de Google, su valuación tampoco es alta. Por lo tanto, es completamente natural que el precio de las acciones siga subiendo, así que podemos concluir de esa manera. Déjenme mostrarles un caso excepcional. Voy a entrar directamente a Seeking Alpha y les mostraré un ejemplo fuera de lo común. Se trata de Palantir. Si van a la página principal de Palantir, al final verán un menú llamado Charting. Solo tienen que hacer clic ahí. Aquí está la opción de Seleccionar matriz. Desde aquí podemos hacer varios análisis numéricos que queramos encontrar. Ahora mismo necesitamos tres cosas. Primero, necesitamos la cantidad de acciones. Puedes encontrar la cantidad de acciones en la sección de propiedad. Entra ahí y haz clic en la cantidad de acciones. Segundo, necesitamos la utilidad neta. La utilidad neta está en la sección de rentabilidad. Ahí, Net Income es la utilidad neta, así que haz clic en utilidad neta. Por último, necesitamos el precio de la acción. El precio de la acción está en la sección de valoración. Haz clic en el precio para completar la gráfica. Así que ahora está en 1 año, pero deberíamos cambiarlo a 3 años, ¿verdad? Durante 3 años. Si ves las 3 líneas de Palantir, es bastante interesante. Bien, primero, si ves la línea morada, está subiendo rápidamente con una tendencia increíble. La razón por la que el precio de las acciones de Palantir ha subido es porque sus ganancias netas siguen aumentando de esta manera. Ahora, lo interesante es que la línea azul también está subiendo. La azul representa la cantidad de acciones, ¿verdad? Hace apenas 3 años la cantidad de acciones no era mucha. Pero esto está aumentando rápidamente. Por lo tanto, están emitiendo muchas acciones adicionales para la compensación de los ejecutivos. Lamentablemente, en el caso de Palantir, no parece que estén recomprando acciones propias activamente para contrarrestar este efecto de dilución de acciones. Por supuesto, recientemente han mostrado un poco de moderación. Si ves el gráfico de 1 año, la cantidad de acciones no está aumentando. Por lo tanto, se espera que ya no haya más efecto de dilución. De todos modos, lo importante es que la mayoría de las empresas tecnológicas estadounidenses están recomprando una enorme cantidad de acciones propias. Como resultado, al disminuir la cantidad de acciones, el ganancias por acción inevitablemente se dispara. Por lo tanto, también aumenta la utilidad neta y se establece una base para que el ganancias por acción siga subiendo continuamente. Si el ganancias por acción sube, mientras se mantenga la evaluación, la estructura de esta acción hace que el precio de la acción inevitablemente suba también. Por lo tanto, la razón por la que debemos invertir en acciones estadounidenses es muy racional. Con esto concluyo. Anteriormente, dejé de lado el mercado de valores coreano y les expliqué en detalle por qué vine hasta el mercado estadounidense y estoy apostando todo en las acciones estadounidenses. Bien, y no se trata solo de cualquier acción estadounidense. Debemos invertir de manera concentrada en acciones tecnológicas y en esta ocasión les explicaré claramente por qué debemos enfocarnos en invertir en acciones tecnológicas. Aparece un fondo cotizado en bolsa que es el quinto más grande del mundo en términos de activos gestionados. Se trata del QQQ que todos conocemos bien. El QQQ comenzó el mercado de ayer en su precio más alto de la historia. Tan pronto como abrió el mercado, alcanzó un máximo histórico, pero el problema es que luego bajó un poco y cerró justo por debajo de ese máximo histórico. El QQQQ, que sigue el índice Nasdaq 100, subió bruscamente junto con el mercado en general, en medio de señales de que se mantiene el alto el fuego entre Israel e Irán. Hay algo más que respalda aún más el impulso alcista del QQQ. Es el hecho de que este fondo cotizado en bolsa ha logrado lo que se llama un cruce dorado. El cruce dorado es cuando la media móvil de corto plazo, que es la de 51 días, supera hacia arriba la media móvil de largo plazo, que es la de 201 días. Muchos inversionistas que usan análisis técnico lo interpretan como una señal de que la tendencia alcista podría continuar.
Por lo tanto, cuando la media móvil de 51 días supera la de 21 días, se considera algo muy positivo, significa que el impulso se ha fortalecido mucho, así es como se puede ver. QQQ está compuesto por 100 acciones. En el Nasdaq se reúnen las 100 acciones con la mayor capitalización de mercado, y entre ellas las financieras están excluidas. Aunque está compuesto por 100 acciones, en realidad unas pocas dominan el índice, ya que el 48% del movimiento de precios de este fondo lo representan solo 10 acciones. Bien, aquí pueden ver que la acción con mayor peso en QQQ es Microsoft. La razón es que se hace un rebalanceo cada 3 meses. Actualmente, la empresa número 1 en capitalización de mercado es Nvidia. Ayer volvió a subir para recuperar su posición, pero la razón por la que Nvidia no tiene el mayor peso es porque tenemos que esperar hasta que hagamos el rebalanceo cada 3 meses. En ese momento, compraremos más acciones de Nvidia, ¿verdad? Por eso, tanto QQQ como SPI, si el precio de las acciones sube cada 3 meses, compran más acciones, eso es de lo que estoy hablando. Todos estos fondos están utilizando una estrategia de inversión basada en el momentum. Ya les he mencionado esto antes, ¿verdad? De todos modos, ahora mismo hay muchísimas de las principales selecciones de mi Juan en el top 10. A mí me gustan mucho las acciones con una gran capitalización de mercado. Por eso se puede entender que haya hasta 6 acciones incluidas. Aquí es donde aparece el mensaje que quiero transmitirles. Invertir en acciones es apostar al futuro. Por lo tanto, no hay nada seguro. No existe el 100%. Por lo tanto, lo que nosotros como inversionistas debemos hacer es pensar en cómo aumentar nuestras probabilidades a más del 50%. Esa es la estrategia que debemos adoptar, así es como deben verlo. Y si miramos los últimos 10 años, sin importar el periodo que comparemos, el rendimiento del S&P 500 nunca ha superado al del Nasdaq 100. Aquí se los muestro. QQQQ es el fondo cotizado en bolsa que sigue al Nasdaq 100 y el que está al lado, SPI, es un fondo cotizado en bolsa que sigue al S&P 500 que reúne a las 500 empresas más grandes por capitalización bursátil en el mercado estadounidense. Bueno, pero en el último mes 6.27% y 4.84% QQQ ganó, ¿verdad? Ahora, si vemos los últimos 3 meses es 9.67% y aquí es 5.50%. Ahora, vamos a ampliarlo a 6 meses. El rendimiento a 6 meses es que QQQ tiene un 2.11% positivo y 0.97% positivo. Si lo vemos a un año, en un año QQQQ tiene un 12.89% positivo y 11.43% positivo. Lo mismo para 3 años 83% positivo y 55% positivo. Durante 5 años QQQ tiene un 119% positivo y SPI tiene un 97% positivo. Lo mismo durante 10 años, 391% positivo y 189% positivo. Por lo tanto, sin importar el periodo, SPI nunca ha superado a QQQ ni una sola vez. Por lo tanto, invertir enfocado en las acciones tecnológicas de Estados Unidos no es una preferencia de inversión, no es una preferencia, sino una apuesta con alta probabilidad comprobada estadísticamente. Bien, por esta razón es que diseñamos nuestro portafolio principalmente con acciones tecnológicas. Como lo respaldan las estadísticas históricas, la probabilidad de éxito seguirá siendo mayor en el futuro. Eso es algo que realmente quiero enfatizar. Bien, ahora echemos un vistazo al momentum del QQQ. De los 26 indicadores, 3 indican venta, 8 son neutrales y 15 indican compra. Bien, si bajamos y vemos el gráfico de precios del QQQ, técnicamente es muy positivo. Aquí se está formando un doble suelo, un fondo doble, y está haciendo un rebote en forma de V. Y había una línea de resistencia muy fuerte que estaba cerca de los $500 y la superó. Y si ven la media móvil, aparecen 2 medias móviles diferentes. Cuando se observa la tendencia a corto plazo, es bueno comparar la de 20 días y la de 60 días. La línea naranja es la de 20 días y la verde es la de 60 días. Ahora, la media móvil de 20 días ha cruzado la de 60 días, formando un cruce dorado aquí también. Bien, todos estos indicadores técnicos son muy buenos y lo más importante es que ahora mismo está justo en el punto más alto. Entonces, aunque el impulso alcista es muy fuerte, ahora hemos llegado a un momento muy importante y decisivo. Así es como deben verlo. Bien, como pueden ver aquí, el precio más alto de la historia es de $542. Aquí se ha encontrado resistencia 2 veces, pero si esta vez logra superar este nivel y mantenerse por encima de los $542 durante unos días, eso sería algo histórico. Eso significaría que, al alcanzar un nuevo máximo histórico, estaríamos entrando en una nueva fase alcista. Así es como deben verlo. Pero si aquí se detiene y vuelve a caer, entonces sería un triple techo, es decir, se ha encontrado resistencia en el mismo nivel 3 veces.
Si eso sucede, existe la posibilidad de que la tendencia cambie a la baja. Por supuesto, esto sería a corto plazo. La media móvil de 20 días está en $529 y después de eso no es la resistencia de $500. Puede considerar que todavía queda un nivel de soporte. Bueno, de todos modos, lo importante es esto. Parece necesario verificar si realmente superamos el máximo histórico y entramos en una nueva área. En el siguiente artículo preparado aparece Meta, y personalmente me alegra mucho la noticia de que Meta haya contratado a 3 investigadores de OpenAI esta vez. Para explicar solo lo esencial, Meta contrató a 3 investigadores que trabajaban en la oficina de OpenAI en Zúrich para fortalecer su equipo de superinteligencia. Pero esta noticia ya la mencionó hace unos días el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman. Él criticó diciendo que Meta está intentando robar talento en este momento, pero en realidad estos rumores se hicieron realidad, así es como deben verlo. En ese momento, Sam Altman afirmó que Meta ofreció un bono de $100 millones para reclutar empleados de OpenAI. Yo considero que esta noticia es muy positiva. ¿Por qué no escuchamos de qué se trata esta noticia sobre Meta reclutando talento de OpenAI? Me gustaría decir que esto es un hecho muy simbólico que muestra cómo las grandes empresas tecnológicas globales están apostando todo por la revolución de la inteligencia artificial porque las oportunidades que trae son enormes. Al igual que en la era de Internet y la era móvil en el pasado, la inteligencia artificial es actualmente la tecnología más importante que determinará el dominio de las industrias del futuro. Las empresas sienten la urgencia de que quedarse atrás en la competencia tecnológica de la inteligencia artificial no significa simplemente perder un nuevo mercado, sino que podrían quedar rezagadas en todas las industrias del futuro. Yo pienso de esta manera. Por eso quiero decir que Meta está apuntando más allá de ser solo una empresa de redes sociales y tiene como objetivo la inteligencia artificial general y la superinteligencia. La inteligencia artificial, especialmente campos de vanguardia como la inteligencia artificial general, son impulsados por un pequeño grupo de investigadores geniales. Entonces, lo que estas personas logran asegurar es lo siguiente. Esto va más allá de simplemente aumentar el número de empleados, retrasa el ritmo de desarrollo tecnológico de la competencia y adelanta el avance tecnológico de la propia empresa por varios años. Por lo tanto, desde la perspectiva de Meta, lo están haciendo muy bien. Realmente quiero felicitarlos por eso. Bien, ¿y qué hay de los cientos de millones de dólares en bonos que se mencionan en el artículo? Creo que esto es una prueba clave de lo feroz que es la competencia por el talento, tal como lo demuestran el precio de las acciones y los resultados de Nvidia. Recientemente, ya se están invirtiendo sumas astronómicas de dinero en la construcción de infraestructura de inteligencia artificial. Microsoft, Google, Amazon y hasta Meta, todas las grandes empresas tecnológicas, están invirtiendo decenas de billones de wones en centros de datos y en la compra de chips de inteligencia artificial. Esto significa, ¿deberíamos intentarlo nosotros también? No se trata de una simple inversión, sino que, en medio de esta gran transformación de paradigma llamada inteligencia artificial, las empresas están apostando todo por su supervivencia futura y por dominar el mercado. Así se puede evaluar. Es una situación realmente desesperada. Creo que es correcto decir que ahora mismo está ocurriendo una competencia feroz. Bien, si las mejores empresas del mundo están compitiendo e invirtiendo, apostando su supervivencia, por supuesto que nosotros, como individuos, también deberíamos hacerlo. En esta era incierta de la inteligencia artificial, para nuestra propia supervivencia y la de nuestras familias, considero que es una lógica muy razonable invertir en acciones beneficiadas por la inteligencia artificial como NVIDIA. Además, las apuestas racionales respaldadas por pruebas numéricas y lógica siempre tienen una alta probabilidad de éxito. Ahora, en esta era de la inteligencia artificial que ya está en pleno desarrollo, las acciones beneficiadas por la inteligencia artificial, que son extremadamente volátiles, pueden ser en realidad las inversiones más seguras. Por eso, muchas personas piensan que tener acciones que se mueven muy lentamente y tienen poca volatilidad es seguro. No hay nada más peligroso que una empresa que se queda atrás en la corriente de los tiempos o que el futuro de una persona sea incierto. Por lo tanto, la época está cambiando increíblemente rápido. Quiero decirles que buscar e invertir en empresas que se mantienen al ritmo de estos cambios es, de hecho, la inversión más segura. ¿Cuál es el último contenido que hemos preparado para hoy? La tendencia de la época que, al igual que la inteligencia artificial, no debemos dejar pasar y en la que definitivamente debemos invertir, como les expliqué con entusiasmo antes. Se trata de noticias relacionadas con el Bitcoin. Más que una noticia, es un informe. ¿Conocen ARK Invest de Cathie Wood, que todos conocemos bien? Cada mes publican un informe relacionado con el Bitcoin.
Como pueden ver, contiene información bastante detallada en 22 páginas. Pero para nosotros, los inversionistas individuales, leer todo esto es un trabajo algo tedioso. Yo tampoco quiero leerlo todo. Pero tenemos una solución. Es el podcast de Mihum. Así que hoy, en el podcast de Mihum, he resumido de manera clara el informe sobre Bitcoin de ARK Invest, dirigido por Cashiut. Creo que sería bueno que, a través del podcast, revisemos de una manera más fácil y divertida cómo ARK Invest de Cashiut está evaluando el futuro de Bitcoin. La transmisión de hoy termina aquí. De verdad agradezco a todos los que nos acompañaron hasta el final el día de hoy. Amigos, si la transmisión de hoy les fue de alguna ayuda, aunque sea un poco, les pido por favor que dejen sus valiosos comentarios y también un me gusta. Hasta el día en que todos podamos jubilarnos invirtiendo en acciones estadounidenses, sigamos esforzándonos juntos. Que tengan un día feliz. Muchas gracias. Hola. Hoy tengo en mis manos el informe mensual de mayo de 2025 sobre Bitcoin de ARK Investment. Con este material vamos a tomarnos un tiempo para analizar juntos varios cambios interesantes recientes en el mercado de Bitcoin, así como algunas señales ocultas de la macroeconomía. Bien. Entonces vamos a analizar más a fondo los puntos clave. Mayo, por decirlo así, fue un mes muy importante para Bitcoin en muchos aspectos. No solo se trata del movimiento de precios, sino también de la relación con los activos tradicionales, las tendencias dentro de la red y además hay mucho que analizar sobre la situación económica en general. Así es. Por supuesto, lo primero que llama la atención es el precio, ¿no es así? En mayo, el Bitcoin subió nada menos que un 11.1% y alcanzó un máximo histórico de $112,000. Sí, realmente fue increíble. Viendo el precio de fin de mes, el precio promedio de compra de los tenedores a corto plazo es de unos $96,000 y eso también lo superó. La media móvil de 201 días que muestra la tendencia a largo plazo está en 90 y $4,700 y el precio promedio en cadena es de $69,000. Todas esas líneas de soporte de precios importantes las superó fácilmente. Realmente es un impulso impresionante aquí. Otra comparación interesante es con el fondo cotizado en bolsa de oro. En abril, los fondos cotizados en bolsa de oro recibieron una entrada neta de $9.2 mil millones, pero en mayo solo entraron $1.5 mil millones, mostrando una caída abrupta. El oro se desaceleró un poco, ¿verdad? Pero el fondo cotizado en bolsa spot de Bitcoin fue todo lo contrario. En abril hubo una entrada neta de 2.5 mil millones, pero en mayo fue de 5.5 mil millones. O sea, más del doble, un aumento del 121%. ¿121%? ¡Wow! ¿Es increíble? Así es. Es un panorama completamente diferente al del primer trimestre, y esto indica que se percibe un cambio claro en las preferencias dentro del mercado de activos. Pero el informe de ARK dice que el nivel actual de ganancias no realizadas de Bitcoin es diferente al de los mercados que estuvieron marcados por la locura en el pasado, ¿verdad? Sí. Así es. Estadísticamente, cuando algo se desvía más de 3 desviaciones estándar, lo que llamamos 3 sigma, consideramos que es un sobrecalentamiento irracional, pero ahora solo estamos alrededor de una desviación estándar. Aunque se ha alcanzado un precio máximo histórico, el mercado está más tranquilo de lo que pensaba. Esa es la interpretación. Así es. Aunque los precios son altos, todavía faltan señales de sobrecalentamiento extremo, como en el pasado. Esa es la evaluación. Pero aquí hay una señal opuesta a la que también debemos prestar atención. ¿Qué es Bitcoin? Ya sabes, el código central, Bitcoin Core, las propuestas de cambio de código de los desarrolladores sobre esto. A esto se le llama commit, y la cantidad de estos commits ha caído a su nivel más bajo desde 2013. El nivel más bajo desde 2013. ¿Cuánto ha disminuido? Si lo comparamos con el pico de 2021, es casi una décima parte. Solo son 704 casos, una décima parte. ¿Una décima parte? No puede ser. El precio está en su punto más alto de la historia, pero la actividad de desarrollo clave está en su nivel más bajo en 10 años. Esto es un poco extraño. ARK considera esto como una señal bajista. Sí, así es. ARK cree que esto indica que Bitcoin ya no está evolucionando como una tecnología o plataforma, sino que cada vez más se está consolidando como un activo monetario con un valor fijo, algo así como el oro digital. Entonces, en lugar de enfocarse en la innovación tecnológica, el enfoque está en el valor del activo, ¿verdad? A largo plazo, esto hace que surjan preguntas sobre el potencial innovador de Bitcoin. Ya veo. Por otro lado, ¿la situación en la minería es diferente? Sí, el tema de la minería es interesante también. La dificultad de la minería sigue aumentando y, debido al halving, el precio del hash, es decir, la ganancia por cada unidad de potencia de minería, ha disminuido.
Pero sorprendentemente, hay un análisis que muestra que la ganancia total que los mineros obtienen por cada bloque se ha mantenido constante desde 2020. Oh, Así es. Se decía mucho que la industria de la minería era difícil y que no era sostenible, pero en realidad las ganancias se han mantenido. Qué interesante. sí, así que es un resultado un poco diferente al pesimismo sobre la sostenibilidad de la industria minera. Por eso ARC también hizo una evaluación neutral sobre este tema. Ya veo. A pesar de las dificultades en el entorno de la minería, podemos ver señales de que la rentabilidad se está protegiendo hasta cierto punto. Sí, es correcto. Bien, ahora revisamos algunas señales del sector económico doméstico. En el informe se menciona el mercado de la vivienda en Estados Unidos y dice que el número de personas que quieren vender su casa, es decir, los vendedores, está aumentando notablemente en comparación con los compradores. Ah, eso también lo escucho mucho a mi alrededor. Dicen que es realmente difícil comprar una casa, ¿verdad? Esto se analiza como resultado del aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal desde 2022, lo que ha empeorado gravemente la capacidad de compra de viviendas. Al final, esta situación inevitablemente ejercerá presión para que bajen los precios de las viviendas. Sí, es muy probable, muy probable. Y también hay algunos indicadores preocupantes en el sector de servicios. Existe un índice llamado Institute for Supply Management de Servicios, que es una encuesta a los gerentes de compras de las empresas. Si vemos esto, el índice de precios que las empresas pagan por materias primas en mayo alcanzó su nivel más alto en 2 años. Pero, por otro lado, el índice de nuevos pedidos que reciben las empresas alcanzó su punto más bajo en 2 años. ¡Ay! Los costos suben, pero la demanda baja. ¿No es esto una señal realmente mala? Así es una brecha muy inusual y por supuesto esto va a ser una carga para la rentabilidad de las empresas. Y si vemos históricamente, este tipo de fenómeno es un patrón que a menudo se observa antes de una recesión económica o de un cambio abrupto en las políticas. Ah, ¿en serio? Eso sí es algo preocupante. ¿Dices que el mercado automotriz tampoco está bien? Sí. El mercado automotriz está en la misma situación. Debido a la demanda anticipada antes del aumento de aranceles, las ventas aumentaron temporalmente en marzo y abril, pero cuando eso terminó, en mayo cayeron bruscamente a 1.56 millones de unidades por debajo de lo esperado. Entonces, en cuanto desapareció el efecto de las compras anticipadas, ¿las ventas cayeron de inmediato? Así es. Además, el precio de los autos usados también ha caído un 20% en comparación con el punto más alto durante la pandemia, mostrando incluso presión deflacionaria, es decir, presión a la baja en los precios. Por eso, parece claro el motivo por el cual ARC ha presentado una perspectiva bajista para el mercado de la vivienda y el mercado automotriz. Definitivamente, en el sector de la economía tradicional parece que se han encendido algunas señales de advertencia. Sí, en medio de estas señales de advertencia macroeconómicas, también hubo otras noticias dentro del ecosistema de Bitcoin. Por ejemplo, la noticia de que el estado de Arizona aprobó una ley para incluir Bitcoin como parte de sus reservas estratégicas estatales. Y la noticia de que la gran casa de cambio Coinbase adquirió una bolsa de derivados, además de rumores sobre la posible inclusión en el índice S&P 500. Ah, y también hubo avances en la discusión de la legislación sobre la regulación de las stablecoins, además de la noticia de que Circle, la empresa emisora de dólar estadounidense Coin, solicitó una oferta pública inicial. Creo que también es una tendencia importante que las criptomonedas sigan intentando integrarse constantemente en el sistema institucional. Sí, así es. Bueno, entonces, ¿por qué no hacemos un resumen? En mayo, el Bitcoin mostró un impulso alcista muy fuerte con el aumento de precios y la entrada de fondos en los fondos cotizados en bolsa. Pero al mismo tiempo, las actividades de desarrollo clave se redujeron a su nivel más bajo en 10 años, mostrando un aspecto algo contradictorio. Entonces, ¿hay señales alcistas y bajistas coexistiendo? Así es. Además de eso, en áreas tradicionales de la economía como la vivienda, los servicios y los automóviles, se están detectando señales de advertencia claras. Entonces, Por último, el precio de Bitcoin está alcanzando máximos históricos y parece que está reforzando su estatus como oro digital. Pero, ¿por qué las actividades de desarrollo central, que son la base tecnológica de Bitcoin, se han vuelto tan tranquilas? Sería bueno que reflexionaran sobre qué preguntas plantea esto acerca del valor a largo plazo y el futuro de Bitcoin. aquí terminamos el análisis de hoy. Nos veremos la próxima vez con información más interesante. Gracias. Ya sea que duermas o sueñes, lo importante es empezar. Sé ambiciosa y crece un poco cada día. Disfruta el viaje de hoy. Aunque llegue una oscuridad profunda, no tengo miedo. Retírate con acciones estadounidenses.